Hoy día vamos a compartir una historia muy hermosa acerca del amor. Estamos en el mes del amor en el Colegio Adonai, que tiene que ver con una de las manifestaciones del amor, el perdón. Y aunque vamos a hablar de todo un libro de la Biblia, no se preocupen porque es una historia muy cortita, ya que está solamente en una carita. Pero es una historia tan pequeñita pero tan importante que por eso está en la Biblia, porque nos enseña acerca del perdón. Cuando uno perdona, es como que se sacara un gran peso de encima y puede vivir tranquilo sin rencor a otras personas. También cuando uno se siente perdonado puede vivir tranquilo, sabiendo de que cualquier cosa que haya podido hacer ya ha sido superada y olvidada. Y esta historia del libro de Filemón nos habla exactamente de eso. Filemón era un hombre muy rico que tenía esclavos. En aquel tiempo estaba permitido tener esclavos. Y uno de sus esclavos se llamaba Onésimo. Y no sabemos qué fue exactamente lo que hizo Onésimo, pero Onésimo engañó, defraudó, parece que robó algo de Filemón y por el miedo, porque era pena de muerte hacer eso, se fue huyendo hasta Roma. Ellos vivían en una ciudad llamada Corinto y Onésimo se fue hasta Roma. Pero Dios es tan bueno que le permitió a Onésimo encontrarse en la cárcel de Roma. Y no fue a la cárcel por sus delitos, sino que parece que Onésimo fue a esconderse a la cárcel. Él dijo, el mejor lugar para que no me encuentren es en la cárcel. ¿Quién me va a buscar ahí si es el último lugar al que yo quiero ir? Entonces Onésimo fue a la cárcel y se encontró ahí con un prisionero, alguien que estaba en esa cárcel injustamente encarcelado, y era el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo en la cárcel, nosotros sabemos por las cartas de la Biblia, que él compartía este mensaje aún desde la cárcel, y él decía, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Seguramente Pablo le habló a Onésimo acerca de Jesucristo, acerca de que Cristo había venido al mundo para perdonarnos de nuestros pecados. Y Onésimo quiso experimentar ese perdón porque él necesitaba sentirse perdonado. Entonces fue así como Onésimo le pidió perdón a Jesús por sus pecados y él le recibió en su corazón. Pero Onésimo aún no estaba tranquilo, porque si bien había solucionado sus cuentas con Dios, aún no las había solucionado con Filemón. Entonces le dice a Pablo, Pablo, yo tengo un problema, quiero contarte lo que me pasó. Yo traicioné a una persona que se llama Filemón de la ciudad de Corinto. Y oh casualidad, sabemos que no es una casualidad sino la gracia de Dios. Pablo le dijo, pero Onésimo, Filemón es mi amigo, yo lo conozco. Filemón también es creyente, Filemón también ha experimentado el perdón de Cristo. Y entonces Pablo escribe una carta, que es justamente esta carta, la carta de Pablo a Filemón. Escribe esta carta para pedirle a Filemón que vuelva a recibir a Onésimo. Y Pablo dice una cosa muy importante, le dice, Filemón, te escribo esta carta para que recibas a Onésimo. Y si en algo te ha fallado, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. Qué interesante. Si tú tuvieras una gran deuda y alguien te dijera que la va a pagar por ti, ¿aceptarías o no? Si tú fueras culpable de alguna cosa y alguien te diría que tomaría tu lugar para que ya no seas culpable tú sino él, ¿aceptarías? Eso es exactamente lo que Jesús hizo. Pablo lo había experimentado en sí mismo. Filemón lo había experimentado en sí mismo y ahora Pablo le decía a Filemón, ese perdón que hemos experimentado de parte de Dios, también tenemos que corresponderlo a otras personas. El nombre Onésimo significa útil. Onésimo por sus acciones se convirtió en una persona inútil. Pero por la gracia de Cristo, por el perdón de sus pecados, volvió a ser útil. Y Pablo le dice, ahora Onésimo nos es útil a ti y a mí. Yo quisiera que se quede conmigo, pero lo envío a ti porque sé que tú lo recibirás por amor. El perdón es una manifestación muy hermosa del amor. Y esta palabra primero nos enseña de que el Señor Jesús tomó nuestro lugar y todas nuestras culpas las cargó Él sí mismo para ofrecernos libertad, para ofrecernos perdón eterno de nuestros pecados. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Y si tú aceptas su salvación, si tú le recibes en tu corazón, entonces estarás perdonado de todo eso. Y si has experimentado ese perdón de Dios, estamos invitados también a perdonar a las personas que nos pudieran haber ofendido, a las personas que nos pudiesen haber dañado o hecho cualquier cosa. Yo mismo experimenté eso en mi vida. Alguna vez me sentí defraudado por una persona y cuando yo decidí perdonar a esa persona, sentí una gran liberación, como que tuviese un gran peso de encima y me saqué ese peso y entonces empecé a vivir una vida conforme a la que Cristo quiere que vivamos, en el perdón de nuestros pecados que Él nos da y también cuando nos invita a perdonar a los que nos ofenden. Terminemos orando, por favor. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta gran lección que el apóstol Pablo nos deja en la carta a Filemón. Cuando le invita a Filemón a que perdone a Onésimo,
ya que él había experimentado también el perdón que Dios nos da de nuestros pecados a través de la obra de Jesús. Señor, si tenemos alguna cosa con alguien, ayúdanos a perdonar, por favor. Ayúdanos a dejar estas cargas delante de tu presencia. Señor, también queremos pedirte que perdones nuestros pecados. Si en este momento sentimos que hemos hecho algo, Señor, que está muy mal, y queremos pedirte perdón, Señor, nos acercamos confiadamente a tu trono de gracia y de misericordia para pedir que tú nos perdones, Señor. Venid a mí, dice tu palabra, los que tengan algún pecado, alguna carga, Señor, tú nos harás descansar de ese pecado, de ese peso. Si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y ayúdanos también a nosotros a perdonar. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.